Historia de la literatura española en 10 minutos. Las primeras obras de la literatura española fueron escritas durante la Edad Media. El Cantar del Mío Cid, del que no se conoce su autor, es la primera obra escrita en verso, en lengua castellana. Es un cantar de gesta, donde se narran las hazañas del Cid campeador. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Gonzalo de Berceo vivió en el convento de San Millán de la Cogolla, donde escribió Los milagros de Nuestra Señora. Su obra pertenece al mester de clerecía, literatura medieval compuesta por los clérigos, cuya finalidad es enseñar la fe cristiana de una forma amena y entretenida. El siglo XV supone un puente entre la Edad Media y el Renacimiento, si bien se continúa con los mismos patrones medievales, es decir, lo didáctico y los temas religiosos. El poeta castellano Jorge Manrique escribe las coplas a la muerte de su padre, en las que hace una reflexión muy bella y profunda sobre la brevedad de la vida y la finitud de los bienes terrenales. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Fernando de Rojas compuso La Celestina durante el reinado de los reyes católicos. La obra gira en torno al amor de Calisto y Meribea, dos jóvenes ociosos cuya relación es propiciada por la alcahueta Celestina. El Renacimiento impone una división entre lo natural y lo sobrenatural, frente a la Edad Media, donde lo religioso intervenía siempre. En este periodo se valora la vida material, sus placeres y la belleza del paisaje y la naturaleza. Destacan tres tipos de poesía: profana, ascética y mística. La poesía profana está representada por Garcilaso de la Vega. Hombre culto y elegante, sirvió en la corte de Carlos I. Escribe sobre temas amorosos y pastoriles. A la poesía estética pertenece Fray Luis de León. Fue expulsado de la Universidad de Salamanca por el proceso que le abrió la Inquisición tras su bella traducción del bíblico Cantar de los Cantares. Después de varios años en prisión, fue readmitido de nuevo y es célebre la frase «como decíamos ayer», con la cual inició su primera clase. En la poesía mística destacan San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. De esta última es famoso el fragmento de uno de sus poemas en el que expresa su ardiente deseo de alcanzar la unión perfecta con Dios. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. A caballo entre el Renacimiento y el Barroco tiene lugar el nacimiento de la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. Nace así la figura literaria del pícaro, que dio lugar a posteriores novelas del mismo género como Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o La vida del buscón llamado Don Pablos, de Quevedo. Miguel de Cervantes nace y se forma en el Renacimiento, pero vive y muere en el Barroco. Es considerado el padre de la novela moderna. Tras dejar incompleta la Galatea y escribir una serie de novelas ejemplares, llega a la cima de su talento con El Quijote, publicado en 1605, en la que su protagonista, Alonso Quijano, aficionado a los libros de caballería, pierde el juicio y sale por los caminos con su caballo Rocinante y su escudero Sancho para imponer la justicia según las normas de caballería. La novela comienza con esta célebre frase: En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En el siglo XVII, frente al idealismo y el optimismo del Renacimiento, surge el escepticismo y el pesimismo del Barroco. Comienza una lenta pero progresiva decadencia del Imperio español en el campo militar y diplomático. Hay un auge de la poesía culta que busca lo artificioso y refinado. Góngora utiliza un lenguaje cargado de latinismos llamado culteranismo, y Quevedo, considerado el gran poeta del amor de este siglo, con un lenguaje denominado conceptista, juega con el doble sentido de las palabras. Es famosa la rivalidad entre ambos y los versos en los que Quevedo parodia la nariz de Góngora. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase un elefante boca arriba. En teatro,
Lope de Vega es el autor más popular del barroco con una abundante producción. Renueva el género teatral componiendo sus obras de acuerdo al tiempo que le ha tocado vivir. Entre ellas destacan las comedias de capa y espada. Su producción lírica es también muy valiosa, como los primeros versos del romance El Solitario. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. El otro gran autor teatral del barroco es Calderón de la Barca, que crea un teatro más filosófico, aportando mayor hondura y reflexión en sus personajes. En La vida es sueño destaca el sublime soliloquio de Segismundo. Una ilusión, una sombra, una ficción, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Aparece tardíamente en España una literatura ascética y mística, cuyo esplendor se había producido en otros países un siglo antes. La literatura ascética se ocupa de los esfuerzos que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral. De este modo, los escritores ascéticos aconsejan sobre los caminos que conducen a la salvación. Entre todos ellos destacó Fray Luis de Granada, dominico y gran predicador. Con una prosa vigorosa aprendida en Cicerón, escribió obras muy importantes como la Guía de Pecadores y la Introducción al símbolo de la fe. La literatura mística trata en prosa y en verso de los fenómenos difícilmente describibles que experimentan algunos justos, los místicos, al entrar el alma por la oración en contacto directo con Dios. La ascética es una parte de la mística. Todo místico debe ser asceta, pero no todos los ascetas logran vivir experiencias místicas. Estas son un regalo de Dios a almas absolutamente excepcionales. Según los místicos, el alma hasta llegar a la unión con Dios pasa por 3 fases o vías. La vía purgativa, mediante la penitencia, se desentiende del mundo y sólo ansía la presencia de Dios. La vía iluminativa. El alma queda iluminada por un saber especial, nada parecido al saber mundano, cuando se ha sometido en todo a la voluntad divina. Y la vía unitiva, en la que se funde con Dios mismo, produciéndose el éxtasis, en el que se anulan todos los sentidos. El gozo que entonces se produce es inefable, no se puede describir con palabras. Escritores místicos de gran talla fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Durante la primera mitad del siglo XVI, el género novelesco dominante fue el de los libros de caballerías, que son el resultado de una transformación fantasiosa de los poemas épicos medievales, sobre todo franceses. El más importante de todos ellos fue el Amadís de Gaula, que en 1508 había arreglado Garci Rodríguez de Montalvo, basándose en una versión medieval hoy desconocida. El género caballeresco tuvo muchos cultivadores, muchas veces disparatados, que gozaron del favor popular. Tales libros fueron censurados por los moralistas, porque, según decían, eran engañosos y excitaban perniciosamente la imaginación. Dejaron de escribirse definitivamente, pero no de leerse, cuando Cervantes publicó El Quijote en contra de ellos. A mediados del siglo XVI surgen otros géneros novelescos que disputan a los libros de caballerías el gusto de los lectores. Los principales serán la novela pastoril, la novela morisca, la novela bizantina y la novela picaresca. La primera novela pastoril que se publicó en España fue la titulada La Diana de Jorge de Montemayor. El género había sido creado en Italia por Sannazaro, cuya novela Arcadia fue traducida e imitada en toda Europa. En estas novelas, unos pastores refinados, en un campo idealizado y bello, aman, padecen de celos, lloran, cantan hermosas canciones, sufren encantamientos,
alcanzan unos el amor de sus pastoras y otros lo pierden irremisiblemente. La expresión está cuajada de epítetos, es exquisita y artificiosa. Cultivadores de este género fueron Cervantes y Lope de Vega. Se llama novela bizantina al género que se introdujo a raíz de la traducción del relato Teágenes y Clariclea, escrita en griego en el siglo III después de Cristo por Heliodoro, narrador de Bizancio. A imitación de esta novela, que describe las fantásticas aventuras de dos amantes por lugares y tiempos imaginarios hasta que logran reunirse, se escribieron varias en España durante el siglo XVI, y ya en el siglo XVII cultivaron también el género Cervantes y Lope de Vega. La primera novela morisca de nuestras letras es la titulada Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, de autor desconocido. Estas novelas típicamente españolas narran imaginadas peripecias entre cristianos y moros que rivalizan en cortesía y gentileza durante la Reconquista. Pero el género más importante de los narrativos del Renacimiento va a ser la novela picaresca. Este género lo crea una novela anónima, El Lazarillo de Tormes, aparecido en 1554. La segunda aportación al género es La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, publicada en 1599 por el escritor sevillano Mateo Alemán. En el siglo XVII continuaron publicándose novelas picarescas como La pícara Justina, de Francisco de Úbeda, La vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, y sobre todo El Buscón, de Francisco de Quevedo. Los rasgos principales que configuran el género picaresco, establecidos en lo esencial en el Lazarillo y en el Guzmán, son los que siguen. El protagonista, el pícaro o la pícara, narra su propia vida. Es un relato, por tanto, autobiográfico. Desde la infancia, la narrativa hasta entonces solo contaba con protagonistas adultos. Es hijo de padres sin honra y empieza declarándolo cínicamente. Además es ladrón y utiliza tretas ingeniosas para robar. Aspira a ascender en la escala social, pero no logra salir de su estado miserable. Cuando parece que ha logrado un éxito en sus planes, le sucede una desventura. Por tanto, suerte y desgracia se alternan en su vivir. No narra nunca sucesos fantásticos, sino verosímiles. El realismo será la nota dominante en este tipo de novela. La novela picaresca española, junto con El Quijote, induce el nacimiento de la llamada novela moderna, por tratar de asuntos de la realidad contemporánea y no de invenciones imaginarias y fantásticas como hasta entonces había ocurrido en la narrativa antigua, medieval o renacentista.